solo por la sangre somos salvos. Esto es una frase hecha. Es una frase que dice lo siguiente, que somos salvos del infierno por la sangre de Jesucristo. Esto es lo que dice la frase, esto es lo que informa la frase. Ahora yo aquí quería preguntar, ¿qué no se entiende? ¿Qué no se entiende? Es decir, la sangre de Jesús nos salvó, porque como los pecados se pagan con la muerte y Él los pagó con su muerte, bueno, al final la condena cayó sobre Él, Él pagó nuestros pecados con su muerte, con su sangre, y así nos salvó de que nosotros los pagáramos con nuestra sangre, con nuestra muerte. En este caso, con nuestra muerte en el infierno. Ser condenados por nuestros pecados. Así que como Él fue condenado por nuestros pecados, nosotros no. ¿Qué no se entiende? O sea, hay muchas personas que dicen que no, pero si tú dices que ahora tus pecados no te condenan, tú ahora puedes ir y hacer todo lo que te dé la gana y no ser condenado. Bueno, vemos el ejemplo en la Biblia de que un ladrón fue al cielo. Él lo único que hizo fue creer que sus pecados no le condenaban porque le condenaron a Cristo. Vemos que Jesús mismo dice que las rameras y los publicanos van al cielo. O sea, las prostitutas van al cielo. Pero si yo voy y, no sé, soy un asesino, no voy al cielo. Si yo voy y soy un drogadicto, no voy al cielo. ¿Cómo se explica esto? No tiene ninguna base argumental. Los drogadictos, los asesinos, los fornicarios también, todos los que hayan creído el Evangelio van al cielo. Al contrario de lo que creéis, que dice el pasaje de que no, es que los injustos no heredarán el reino de Dios, no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros. Mira, al contrario de lo que dice de que los fornicarios, los adúlteros, ¿verdad? Los hechiceros no irán al reino de Dios, no heredarán el reino de Dios, esto es mentira. Y yo aquí no estoy diciendo que Dios está mintiendo. No, porque la Biblia lo que dice es que los injustos, o sea, los fornicarios, los hechiceros, etcétera, etcétera, no heredarán el reino de Dios. Esto es cierto. Es cierto, los injustos, las personas que no han sido justas. Ahora, cuando uno utiliza esta frase de tergiversa y dice, no, pero es que si tú eres un adúltero, no irás al reino de Dios. Si tú eres un asesino, tú no heredarás el reino de Dios. Mira lo que dice el pasaje. Bueno, pues esto es mentira. Y yo aquí no estoy declarando a Dios un mentiroso. Dios dice la verdad cuando dice que una persona que no es injusta, Dios dice la verdad cuando dice que una persona que es injusta, por no haber creído el Evangelio y por ende no haber sido justificada por su fe, Dios dice la verdad cuando dice que esta persona va a ir al infierno. Dice la verdad Dios. El pasaje dice la verdad. Ahora, cuando uno coge el pasaje y dice lo mismo que el pasaje, y yo digo que es mentira lo que él está diciendo, no estoy haciendo a Dios mentiroso, sino que estoy diciendo que la persona está utilizando el pasaje para tergiversarlo, para mentir a los demás y mentirse a sí mismo y decir que las personas que, por ejemplo, ahora, yo qué sé, que las prostitutas van al infierno. No, las prostitutas van al cielo. Dios lo dijo que van al cielo. Si creen, van al cielo. Las personas que son homosexuales van al cielo. Ahora es muy difícil que una persona homosexual no cambie su manera de pensar luego de creer y de ser salvo. O sea, una persona que se muera siendo homosexual y siendo salva sería una persona que creyese y, bueno, dentro de muy pocos días muriese. Porque lo normal es que en ella hubiese una regeneración del Espíritu Santo. El Espíritu Santo regeneraría a esta persona y, por ejemplo, haría que, por ejemplo, ahora una persona drogadicta dejara de ser drogadicta, aunque siguiera obviamente drogándose, o, a ver, yo qué sé, que un ladrón, por ejemplo, dejara de ser ladrón, pero obviamente alguna vez vas a robar algo, vas a mentir, eso es lógico. Pero digo que la persona lo dejara de practicar, que la persona dejara de estar constantemente haciendo ese pecado. Que la persona deje de estar todo el rato metido en ese pecado. Entonces, tenemos que tener en cuenta la verdad, que una vez somos salvos,
Una vez obtenemos una vida o una salvación, la cual es eterna, dura para siempre, no se pierde la salvación, y eso quiere decir que sí, yo puedo ir y hacer todo lo que me dé la gana y ir al cielo, porque los pecados no condenan. Lo que condena es no creer que Cristo murió por tus pecados. Eh, Ahora bien, yo no voy a llevarme mal o no voy a hacer todo lo que me dé la gana porque los pecados no condenan. No, no está bien hacer eso. Que lo hiciese, como los pecados no condenan, no me condenaría, pero no está bien hacer eso. Ahora porque estamos bajo la gracia nos pondremos a pecar, dice el apóstol, dice el pasaje. No, de ningún modo. No vamos a estar pecando porque los pecados no condenan, sino que vamos a, bueno, a intentar pues llevarnos lo mejor posible, lo más moralmente posible, ¿verdad? Aunque no seamos capaces de llegar a un estandarte como el de Dios, ni siquiera un estandarte moral pues eficaz, digamos, porque somos unas personas que no paramos de hacer cosas malas y nos cuesta hacer el bien y todo el rato estamos haciendo pecados, lamentablemente, aunque no queramos o no queramos hacerlo, entonces nos va a costar llegar a una moral y a una psicología moralmente para con los demás y para con nosotros mismos que esté equilibrada y que sea hasta cierto punto pues buena para nosotros y para los demás. Nosotros jamás vamos a ser buenos aquí. Obviamente vamos a poder mejorar como personas en lo moral, en el tema espiritual, en el tema, pues, por ejemplo, respetuoso hacia las demás personas, pero siempre vamos a estar cometiendo pecados. Siempre vamos a estar haciendo cosas que no debiéramos. Lo queramos o no lo queramos hacer, porque en nosotros mora la ley del pecado. Y es una ley que nos hace pecar. No podemos evitar pecar. Es como la ley de la gravedad. Sí o sí las cosas al subir caen. Pues sí o sí nosotros pecamos. Es una ley. Es como si fuese una ley de la física, ¿verdad? Entonces esto es lamentablemente así. Nosotros estamos en un cuerpo de pecado, hago lo que no quiero, el mal mora en mí y ya cuando seamos transformados, cuando venga el arrebatamiento, ahí sí podremos hablar claramente de que nosotros ahí sí dejaremos de pecar. Pero actualmente seguimos pecando, seguimos cada día haciendo cosas malas, porque no somos buenos y porque por ende somos personas que somos malvadas, pero aún así una persona malvada fue salva por Cristo en la cruz del Calvario y ahora lo puede creer. Tú también hoy puedes creer que aunque seas lo peor del mundo, oye, Cristo te salvó de ser condenado por tus pecados, por las cosas malas que hagas. Lo hizo ya, entonces tú lo puedes creer. Y si lo crees vas al cielo, entonces, ¿a qué esperas? Hazlo ya, ¿verdad? Entonces, básicamente es esto. Explicar el Evangelio, la sustitución. Aquí en la cruz del Calvario, fijémonos en la cruz del Calvario, tú tendrías de haber ido y haber muerto y ser condenado a la muerte por tus pecados. O sea, tú tendrías que haber muerto en esta cruz del Calvario. ¿Por qué? Porque tus pecados, al igual que el ladrón, por ejemplo, tú por ser una persona que, por ejemplo, robaste o mentiste, tú merecías ir ahí y morir. Porque robaste, porque mentiste, porque adulteraste, porque hiciste hechicería, porque por cualquier cosa. Pero sucede que tú ahí no fuiste. Y sucede que fue otro en vez de ti. Entonces tú no vas a sufrir tu condena a la muerte por tus pecados, sino que fue Cristo. Por eso los pecados no condenan. Lo que condena es no creer que los pecados nos condenan. Lo que condena es no creer, atención a la frase, es no creer que los pecados no te condenan. Porque entonces estás no creyendo que los pecados le condenaron a Cristo. Tú no estás creyendo que los pecados lo condenaron a Cristo, tus pecados. Entonces tú tienes que hacer lo contrario. Tú tienes que saber, tener la certeza, que esto es lo mismo que creer, que los pecados, tus pecados y los pecados, para toda la raza humana, no les condenan al infierno. Porque si no, amigo mío, irías al infierno obligatoriamente por tus pecados. Mas como hay posibilidad de salvación, no salvación de los pecados porque ésta ya está consumada, sino salvación tuya, tú tienes la oportunidad de salvarte a ti mismo. ¿Cómo? Sin hacer ninguna obra. ¿Cómo? Creyendo. ¿El qué? Que Cristo te salvó de ir al infierno por tus pecados. Mas, amigo mío, Cristo no te salvó de ir al infierno por no creerlo.
Cristo no te salvó de ir al infierno por no creer. Esto es una cosa que tienes que hacer tú. Pero vemos que no es algo que tengas que hacer como una obra, sino que es algo que te tienes que mentalizar, es algo que tú tienes que hacer en tu mente. Tienes que cambiar tu forma de pensar y eso no va incluido en las obras, va incluido en tus creencias, en lo que tú crees, en lo que tú sabes, en lo que tú tienes una certeza. Si tú tienes la certeza de que tus pecados no te condenan jamás, porque el que fue condenado por tus pecados fue Cristo, si tú sabes que tus pecados no te condenan jamás, si tú ahora cuando haces pecados no te sientes condenado al infierno, entonces eres salvo, amigo mío. Pero si tú te crees que tus pecados te condenan al infierno, tú no has entendido, ni tienes la certeza, ni sabes y por ende no crees ni te has dado cuenta de que Cristo fue el condenado en vez de ti a la muerte. Y fue el condenado por tus pecados, no tú el condenado por tus pecados. Mientras tú sigas pensando de otra manera, seguirás yendo al infierno. Mas si tú cambias tu forma de pensar y sabes que tú no vas al infierno por tus pecados, serás salvo. Porque el saber y el tener conocimiento de ello es un sinónimo de haberlo creído y de por ende ser salvo. También, por ejemplo, el darse cuenta es un sinónimo de haberlo creído y de por ende ser salvo. Entonces tú también crees que tus pecados jamás te van a condenar. Así es. Nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.